queremos que las especies vegetales tengan respuestas químicas diferentes hacia estas nuevas condiciones, las cuales habría que modelar con base en qué es lo que va a pasar con esos residuos una vez que se den esas condiciones. Todo esto tiene un efecto sobre la materia orgánica del suelo, es decir, lo que hizo la planta en vida va a repercutir eventualmente en lo que se va a mantener en los sistemas terrestres. En la línea negra vemos el termograma de calorimetría de Quercus castanea, mientras que en la línea punteada vemos el de Deserticus. Se dan cuenta, son muy similares, es decir, conforme va avanzando el proceso no solamente se van perdiendo rasgos, sino va convergiendo. Entonces es muy complicado también inferir a partir de lo que queda como resultado de múltiples procesos e interacciones hacer una reconstrucción, pero sí nos queda información valiosa. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto pasa en la estación seca, ¿salud? Es decir, antes de que empiecen las lluvias, en una temporada de lluvia típica, y esto al final de la temporada de lluvias, que es donde ya se dio todo el proceso de descomposición de materia orgánica del suelo. Si se dan cuenta, la línea negra prácticamente no fluctúa, mientras que la línea blanca, la línea punteada no fluctúa, mientras que la línea negra fluctúa un poco más. ¿Esto qué significa? Significa que una mayor actividad microbiana y una mayor transformación de moléculas va a generar una mayor estabilidad en los sistemas. Estos sistemas son sumamente sensibles a esas pequeñas variaciones. Si nosotros no abordáramos a partir de aproximaciones multimetodológicas y con diferentes aproximaciones teóricas, nos quedaríamos reportando únicamente cuánta más materia orgánica hay uno que el otro y no podríamos abrir nuevas preguntas hacia inferir procesos. En el caso, este es un ejemplo de un gradiente altitudinal, bosques templados en el Parque Iztapopo, donde nosotros caracterizamos la hojarasca, las raíces finas, la capa de hojas sobre el suelo y el suelo mineral. Esto es importante porque este tipo de gradientes térmicos son utilizados actualmente para las modelaciones de qué pasaría en escenarios de cambio climático. Entonces nosotros vemos que realmente la adaptación de la composición química de los residuos foliares en tres principales especies, que es Pinus quarteri, que se distribuye arriba de los 3.700 metros, Abies religiosa, que se distribuye alrededor de los 3.500 metros, y Alnus corulensis a partir de los 3.100 para arriba, es muy similar, pero que realmente la mayor diferencia en la composición química de las especies vegetales que se distribuyen en gradientes térmicos no está expresado en las hojas, sino está expresado en aquello que muy raramente se estudia, que son los residuos provenientes de las raíces, y que esto nos está explicando muchísimo de las adaptaciones que tienen las especies vegetales a estos gradientes. Por ejemplo, Pinus quarteri, que es la línea sólida, vemos que está enriquecido en compuestos que son térmicamente poco estables, mientras que Abies religiosa, que es la punteada gruesa, está distribuida principalmente, casi equitativamente en estas dos zonas, mientras que Alnus corulensis está expuesta hacia compuestos más estables químicamente. ¿Esto qué nos refiere? Que lo que nosotros observamos, es decir, la mayor tasa de descomposición la podemos observar aquí, sin embargo, es donde químicamente la materia orgánica es más estable, por lo cual hay un acoplamiento entre la comunidad microbiana y los microorganismos. Nosotros podemos utilizar diferentes métodos para estudiar la materia orgánica y su susceptibilidad a la pérdida. En el Nevado de Toluca nosotros hicimos igual un gradiente altitudinal y observamos que en los bosques, en los pastizales, la cantidad de materia orgánica en el suelo era menor que en los bosques tanto de pino como mixtos, en laderas más bajas. Sin embargo, la materia orgánica, que es la línea negra, más estable se encuentra en mayor proporción en estos sistemas. Es decir, la cantidad no significa estabilidad ni significa posibilidad de permanencia, lo cual haría que los sitios con mayor cantidad de materia orgánica también fueran los sitios posiblemente más susceptibles a su pérdida.
La composición química de la materia orgánica, como les había dicho, está definida por las especies vegetales que lo conforman. Aquí lo que hicimos fue la misma estructura vegetal de una selva alta en Chiapas, la comparamos creciendo sobre diferentes sustratos y entonces vemos que realmente tienen las mismas formas, es decir, la vegetación hace casi lo mismo en casi todos los sitios. Sin embargo, la materia orgánica del suelo sí responde de manera diferente cuando esta materia orgánica se incorpora al sustrato geológico, es decir, a los suelos y a los componentes minerales. Por lo cual, también es una aproximación interesante definir que no solamente la composición biológica es la que define el tipo y la permanencia de materia orgánica, sino también su interacción con el sustrato mineral. Este me lo voy a aplicar y nada más quiero terminar rapidísimo. Hay múltiples fenómenos que van a modificar tanto la cantidad como la calidad y como los procesos que va a regular la materia orgánica del suelo, y uno de esos ejemplos más claros es el fuego. Nosotros hicimos un experimento en colaboración con unos colegas de Galicia, donde se quemaron suelos donde se hicieron experimentos de suelos no quemados hasta suelos quemados, donde se veía claramente la modificación térmica de los materiales minerales. Entonces nosotros observamos que conforme vamos incrementando, es decir, de abajo para arriba, el nivel de severidad de fuego, la composición química de la materia orgánica va perdiendo heterogeneidad y va ganando homogeneidad, enriqueciéndose de compuestos muy estables. Es decir, la materia orgánica cuando se quema va perdiendo función, y eso significa que los microorganismos que puedan hacer uso de ella van a estar restringidos y tienen que ser altamente especializados, o simplemente no lo van a poder hacer. Y si es una fuente de materia y energía, estos van a estar restringidos. El estudio de la materia orgánica y la aproximación de su estudio tiene que estar en un balance teórico entre la disponibilidad y la estabilización de esta. Es decir, si nosotros abocamos y favorecemos procesos de disponibilidad, eventualmente todo lo vamos a transformar a su forma elemental, que son los iones inorgánicos. Es decir, perderíamos materia orgánica en el suelo, aunque en el camino enriqueceríamos de carbono y nutrientes a las comunidades biológicas, favoreceríamos las propiedades biológicas, pero también produciríamos la pérdida de carbono y nutrientes de los sistemas. Es decir, no habría una regulación. Si nosotros favorecemos, por el otro extremo, su permanencia a través del tiempo, estaríamos favoreciendo algunas características más de corte físico en los suelos, sin embargo estaríamos limitando la fertilidad. Por lo tanto, yo considero que el estudio de la materia orgánica y las estrategias que deriven a partir de este tiene que mantener este balance como una aproximación para el manejo de los recursos naturales. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.